Buen día, mi nombre es José Luis Cantacutipa y voy a explicar sobre las leyes físicas que se mencionan en el video de inducción electromagnética. Básicamente se mencionan dos leyes, la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday expresa que una fe inducida es igual a la disminución de la tasa de cambio del flujo magnético a través del tiempo. Eso se expresa esquemáticamente en la figura. Un campo magnético no constante que varía, que atraviesa una sección transversal de estas espiras, induce una corriente eléctrica y a su vez induce ¿no? Una diferencia de potencial. Por otra parte, la ley de Lenz expresa, ¿no?, que la corriente inducida por este campo magnético, esta corriente inducida induce también que un campo magnético inducido, ¿no? Circula por esta espira e induce un campo magnético, ¿no? Pero este campo magnético debe estar en dirección contraria al campo creciente. Esto porque si no rompe la ley de la conservación de la energía, dado que si esta corriente eléctrica inducida induce un campo magnético en la dirección del campo magnético creciente, este campo magnético lógicamente va a crecer y va a generar otra corriente eléctrica inducida mucho más grande, generándose un bucle, ¿no? Un bucle infinito. Entonces, la ley de Lenz expresa justamente eso, ¿no? Que la corriente eléctrica inducida siempre induce un campo magnético contrario al campo creciente. Y finalmente, esta ecuación expresa, ¿no?, que el rotacional del campo eléctrico es igual a la disminución de la tasa de cambio del campo magnético con respecto al tiempo. Recordemos que esta expresión en electrostática era igual a cero. En este caso no lo es. Entonces, la circulación definitivamente no es igual a cero. La circulación del campo eléctrico no es igual a cero. Y también recordemos que esta circulación del campo eléctrico la asociamos a trabajo, ¿no? A una diferencia de potencial. Entonces, podemos asociarla a esta fe inducida, ¿no? Igualarla a esta ecuación y tenemos esta ecuación íntegro diferencial que justamente expresa, ¿no?, que la circulación del campo eléctrico viene a ser igual a la ley de Faraday de la inducción, ¿no? Y bueno, que es en varios, en varios libros le expresan así, ¿no? Ley de Faraday y Lenz. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a comentar sobre la parte que más me impresionó del video, ¿no? Y fue referente a Michael Faraday, que en su afán de reemplazar al carbón, quien era el combustible de ese momento, de ese entonces, de esa época, empieza a qué? A mejorar y a pensar en las ideas de Hans Christian Ørsted, en la cual él decía que una corriente en movimiento podía crear un campo magnético. Entonces, él agarra y empieza a hacer sus propios estudios, sus propias conclusiones. Y dura más de una década en lograr hacer y realizar qué? Que un campo magnético también puede inducir una corriente eléctrica. Hoy en día nos parece eso tan común porque lo tenemos a la mano, pero Michael Faraday tuvo que crear prácticamente toda una teoría matemática para poder realizar todo esto en base a experimentos y muchas cosas más. Entonces, fue la parte que más me impresionó del video. Muchas gracias, mi compañero va a continuar con la exposición. El saludo, mi nombre es Solarta Chocabanca Ruja y Michael. Voy a hablar acerca de 4 principios o leyes básicas mencionadas en el video. Primero, empezaré con la corriente alterna. Dado la ley de Ohm para circuitos alternos, la intensidad de corriente que circula por un circuito de SA es directamente proporcional a la tensión V aplicada, e inversamente proporcional a la impedancia de Z, donde vamos a tener que la corriente alterna es el flujo eléctrico, se da en dos sentidos, alterando uno y otro. Esta corriente es la que tiene mayor potencia y mayor intensidad. Esta la podemos encontrar en casas y en calles, dado por la concepción de lo que sería
gracias a Nikola Tesla. Porque ahora hablaremos acerca de la corriente continua, digo directa, perdón. Según la ley de Ohm, la intensidad de la corriente de un circuito CC es directamente proporcional a la tensión V aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Ahora tenemos que este tipo de corriente no tenía un gran alcance y no tenía mucha potencia y muchos factores que impedían el transporte de esta misma en un sector grande. Por eso hablaremos más adelante acerca de los transformadores y la relación que estos tienen con la corriente alterna. Ahora hablaremos de las leyes de Gustav Kirchhoff. Bueno, la ley de nodos o primera ley de Kirchhoff menciona que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. La segunda ley expresa que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito cerrado es igual a cero. Dándonos con estas leyes pasaremos directamente a lo que es los principios de transformadores. Dando la relación con la corriente alterna, la pregunta es ¿cómo llevamos nuestra energía o cómo llega la energía de plantas hidroeléctricas y demás que generan energía eléctrica para las viviendas? Es por medio de transformadores, porque sabemos que si esta fuera directamente transportada con una intensidad de corriente elevada, prácticamente se perdería esto en forma de calor, según una ecuación dada. El cual, lo que se hizo con estos transformadores es de que la intensidad de corriente bajase y el voltaje subiese, para lo cual no hubiera mucha pérdida en forma de calor. Y una vez llegando a sectores públicos y prácticamente urbanos y muchos lugares no fuera de la ciudad, es donde tienen transformadores y llega la corriente, el cual eleva la intensidad de corriente y el voltaje va a ser inferior al inicial. Y con estos principios de transformador es que tenemos la energía accesible en cada casa y hogar y muchos lugares muy alejados de las plantas de energía. Gracias. Mi nombre es Rosalinda Merma y yo voy a responder la pregunta de qué ley o enunciado es más importante para usted y por qué. Bueno, el enunciado más importante para mí que se mencionó en el video fue el enunciado del principio de la corriente alterna. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, antes de la llegada de este tipo de corriente al mundo, en el mundo ya existía la corriente continua. Pero esta corriente tenía grandes desventajas y una de ellas y la principal fue que este tipo de corriente tenía un alcance límite. Quiere decir que no abastecía significativamente a todas las ciudades, especialmente a las ciudades lejanas. Y si se quería llegar a lograr este reto, se necesitaban grandes cantidades, grandes diferencias de potencial para evitar que la energía producida se perdiese en forma de calor. Pero desde la llegada de la corriente alterna al mundo, producir grandes cantidades de energía y repartirlas a distintos puntos se hizo más sencillo. Y es esta la razón por la cual yo considero que es muy importante conocer el principio de la corriente alterna, porque es la forma en la cual la electricidad llega a nuestras casas. Gracias. Motores y generadores eléctricos. Bueno, normalmente los generadores eléctricos reciben energía mediante trabajo y la transfieren al exterior por medio de una transmisión eléctrica. Piense por ejemplo, en este caso, un generador de corriente alterna. En su forma simple está constituido por una espira de alambre que gira en un campo magnético por algún medio externo, tal como se observa en esta figura. En este diagrama de un generador de corriente alterna se indica una flema en una espira que gira en un campo magnético. Y en este caso tenemos la gráfica. En las plantas eléctricas, la energía requerida para hacer girar una espira se puede obtener, tiene una diversidad de fuentes. Por ejemplo, en una planta hidroeléctrica, el movimiento rotatorio se produce con una caída de agua dirigida hacia las aspas.
Conforme gira una espira en un campo magnético, el flujo magnético a través del área encerrada por la espira cambia en función del tiempo. Esto de acuerdo con la ley de Faraday. Induce una FEM, así como una corriente en la espira. Los extremos de la espira se conectan a anillos de deslizamiento que giran con ellas. Las conexiones de estos anillos que actúan como terminales de salida del generador externo se realizan mediante escobillas inmóviles que están en contacto con ellos. Y ahora supongamos que en vez de una sola vuelta la espira tiene n vueltas y todas la misma área. Giran en un campo magnético con una rapidez angular constante omega. Si θ es un ángulo formado entre el campo magnético y la normal al plano de la esfera, como ocurre. El flujo magnético a través de la espira para cualquier instante es igual a B por A por el coseno de omega t. Y a partir de la bola inducida, que es igual a para n vueltas, derivada del flujo con respecto a menos n, la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y de esta manera podemos derivar la reemplazación del flujo anteriormente dado. Y podemos obtener la F minucida, que es n por el área, por el campo magnético, por omega por el seno de omega t. Este resultado indica que la F varía de forma senoidal en función del tiempo, tal como, bueno, se muestra en la gráfica, ¿no? La gráfica y también bueno, en este caso que esto sirve para ayudar en las plantas hidroeléctricas, donde la energía potencial del agua es almacenada en la presión de la energía cinética durante su caída por los tubos. Esta energía se usa para hacer girar una turbina. Es una máquina que convierte la energía mecánica a la de un fluido mediante movimiento giratorio. Este le imprime aún más ruedas paletas y su movimiento de rotación se transmite al generador, produciendo corriente eléctrica.